La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a miércoles 12 de octubre y es aquí en España la fiesta de la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar. El Evangelio es de San Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En esta fiesta de la Virgen María del Pilar, quería contaros, primero, a qué se debe esta advocación de la Virgen María del Pilar. El apóstol Santiago el Mayor, el hermano de San Juan, uno de los tres predilectos del Señor, sabéis que eran Pedro, Santiago y Juan. Pues bien, el apóstol Santiago vino a predicar a España y estuvo predicando en Galicia. Eso está en el noroeste de España, donde está Santiago de Compostela. Allí después fue enterrado el apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. Allí se conserva su sepulcro. Y después de estar allí predicando en el noroeste de España, bajó un poco hacia el centro de España, el centro norte de España, a la ciudad de Zaragoza. Y le resultaba muy dura su misión, porque hallaba poco fruto. El pueblo que vivía en España estaba siendo duro de corazón. Y el apóstol Santiago estaba desanimado. Era allá por el año 40 y la Virgen María todavía vivía en su carne mortal. Entonces, desanimado, el apóstol Santiago no sabía qué hacer. Y estaba orando a orillas del río Ebro, en la ciudad de Zaragoza, cuando de repente la misma Santísima Virgen, la misma María, se le apareció sobre un pilar, sobre una columna de alabastro, animándole a continuar con su misión. Que no se cansase de predicar, que no se desanimase, que su predicación tendría mucho fruto, que la Virgen tenía preparado un pueblo en España.
Una vez terminada la aparición de la Santísima Virgen, la Virgen se marchó, pero quedó el pilar donde la Virgen se había aparecido y se le construyó en aquel lugar a la Santísima Virgen una basílica, cuyo centro era la capilla con el pilar donde la Virgen se apareció. Uno de los hechos más fuertes en torno a la devoción a la Virgen del Pilar es un grandísimo milagro documentado en documentos totalmente fiables y ante multitud de testigos de total fiabilidad. Es en el siglo XVII, aproximadamente en el año 1640. Se llama el milagro del cojo de Calanda. Os lo voy a leer porque es interesantísimo. Dice así: finales de julio de 1637. Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, Teruel, una provincia de España, tuvo un accidente durante su trabajo. Cayó al suelo y le pasó por encima de la pierna derecha una de las ruedas del carro de su tío, rompiéndosela más o menos a la altura del tobillo. Le llevaron al hospital de Valencia y al ver que cada vez empeoraba más, lo trasladaron a Zaragoza, donde llegó a primeros de octubre, con mucha fiebre y la pierna totalmente gangrenada. Antes de ingresar en el hospital, fue a la iglesia del Pilar, donde se confesó y comulgó. Ya en el hospital, viendo los médicos que la pierna no tenía curación, decidieron cortarla 4 dedos por debajo de la rodilla. Sin más anestesia que una bebida bien cargada de alcohol. Por lo tanto, con mucho dolor fue aquella operación. Él se encomendaba a la Virgen del Pilar. Y después de la operación, 2 médicos enterraron la pierna amputada, en el cementerio del hospital. Cuando se repuso de la operación, pasó 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta del Pilar y durmiendo en una posada o en los bancos del hospital. Después regresó a Calanda, su pueblo natal. Una noche, estando allí en Calanda, soñó que se untaba el muñón con el aceite de la lámpara de la iglesia del Pilar. Al entrar sus padres en la habitación, notaron una extraña fragancia. La madre se aproximó con el candil a su hijo y vio que le salían de entre las sábanas no una, sino las 2 piernas. Era su misma pierna amputada, con antiguas cicatrices de niño y la lesión cerca del tobillo que le hizo el carro cuando le pasó por encima. Además se comprobó que la pierna enterrada en el cementerio del hospital no estaba. El milagro fue plenamente documentado, testificado por centenares de zaragozanos que conocían al cojo de Calanda
cuando por espacio de 2 años pedía limosna en las puertas del Pilar. La fama de este portento, resistente a toda crítica histórica, absolutamente riguroso, se extendió por todo el mundo y contribuyó no poco a difundir la existencia del Pilar de Zaragoza y la devoción a la Virgen del Pilar, principalmente en los países hispanoamericanos. Ella es la patrona de Hispanoamérica, así que muchísimas felicidades para todos los hispanoamericanos en esta fiesta de la Virgen del Pilar. Y ahora os quiero leer un número del Catecismo con respecto a lo que dice el Señor en el Evangelio. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjate lo que dice el número 2724 del Catecismo. La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. La oración contemplativa es la oración más sencilla. No quiere decir que sea la primera que aprendemos a hacer. Primero empezamos con la oración vocal, luego avanzamos a la oración de meditación y por último llegamos a la oración de contemplación. No es la primera que aprendemos a hacer, pero es la oración de mayor sencillez. Es la más simple. ¿Por qué? Porque es una mirada, dice el Catecismo, es una mirada de fe fijada en Jesús. Simplemente mirarle. Una escucha de la palabra de Dios. Estás en silencio escuchando en tu corazón. Un silencioso amor. Esta definición me encanta. Un silencioso amor. Estar en silencio, amando y dejándote amar. Esta es la oración más profunda. Entonces dice Jesús: bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y yo te digo, querido hermano, querida hermana, bienaventurado, mejor, bienaventurada el alma contemplativa. Bienaventurado aquel, bienaventurada aquella que llega a la oración contemplativa, que es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Cuando tú haces oración contemplativa, querido hermano, querida hermana, simplemente estás.
Y hay muchas veces que el contemplativo tiene una tentación, decir, si es que no hago nada, sobre todo cuando tiene sequedad en esa contemplación, es que no hago nada. ¿Cómo no haces nada? Estás con el Señor, estás allí mirándole, estás allí dejándote amar. Estás allí en silencio ante Él. ¿Qué más quieres? No necesitas nada más. Solo necesitas mantener esa oración. Necesitas ir profundizando en la oración silenciosa. El alma que entra de lleno en la oración silenciosa, sin miedo a la aridez, buscando a Dios de corazón, llega lejos en el camino de la santidad. Nada más por hoy, querida familia. Recordaros que como cada miércoles y viernes, nuestra Madre querida nos invita a esa tradición de los primeros cristianos, dedicar los miércoles y los viernes más especialmente a la oración y al ayuno. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.